Buen día a todos. Buenos días, buenos días. ¿Me escuchan? Cristian, Buenos días. ¿sí te escucha? Sí, Muy bien. Estamos ingresando a la gente. La otra semana, si Dios, sí hay exámenes. ¿Sí sabían? No oigo. sí, maestro. Muy bien. ¿Cómo anda la lluvia allá en tu país? Pues más o menos, profe, porque sí está lloviendo y luego se calma y luego llueve y luego se calma. ¿Todavía alcanzo pollo verde? ¿Te aburrirá o ya no? Todavía alcanza pollo verde. Muy bien. Ahí estaremos. Título: La música prehispánica en México. Título: La música prehispánica en México. ¿Qué entienden por la palabra prehispánica? Que es una música de antigüedad que ya lleva mucho, pues muchos siglos que fueron empezando como, por ejemplo, con piedras o cosas así como piedras, palos y así, y como tipo, bueno, yo lo entiendo como así como las películas que he visto, que hacen como un bombo, pero de madera, con, con un de este de, no me acuerdo bien cómo era, pero pues sí era, pues eran cosas de prehispánicos, o sea, Pero la palabra, ¿qué significa prehispánica? mm, pues como la edad de piedra, algo No. así. A ver, alguien que le ayude a Cristian. Ya le puse puntito, ¿eh? Todo lo que participen es punto. ¿Qué significará la palabra prehispánica? Pre significa que prehispánico, antes de la llegada de los que, de los españoles, ¿no? Entonces, la música prehispánica es cómo era, qué fue, qué temas, cómo se desarrolló la música en México, concretamente antes de la llegada de los españoles. Eso significa prehispánico. Antes de la llegada española, el país no era como hoy día, sino que estaba conformado por diferentes grupos. Cada quien vivía aislado en sus territorios. Acuérdense que el país de México es muy grande y era más todavía antes de que los Estados Unidos intervinieran, llevándose más de 2 millones de kilómetros, que ya los estamos recuperando, ¿no? Con la gente que está llegando ahí desde hace tiempo a California y demás. Entonces, antes de la llegada de los españoles, había muchos grupos llamados etnias. Entonces, la pregunta número uno la van a escribir y la van a investigar. Escribe el nombre de algunas etnias de México, porque todavía existen algunas, antes y después de la llegada de los españoles. El nombre de algunas etnias o grupos de habitantes antes de la llegada de los españoles. Algunas ya no existen, otras todavía siguen en sus comunidades. Nombre de algunas etnias de México. A ver cómo estaba conformado nuestro país antes de la llegada española. Acuérdense que hay puntitos. Unas 3, 4 que investiguen.
¿No aparecen? No, profe. ¿Cómo que no? Ya me apareció. Yo, no que Te no. digo unas. A ver, Está las náhuatl, las mayas, las zapotecas, las mixtecas, las otomix, las totanacas, las mazahuas y mazatecos. muy bien. Así es. Náhuatl es la misma que azteca o mexica, eran los mismos. Eran la etnia o grupo más poderoso cuando llegaron los españoles. De hecho, ahí llegaron a la conquista, ¿no? Algunas etnias o grupos indígenas todavía existen en México. No Existen sean, perdón, los mayas y estos náhuatl, ¿no? bueno, esos existieron, pero ahorita todavía siguen comunidades aisladas. Por ejemplo, acá para Sinaloa y Colima y aquellos lugares, todavía tenemos a los huicholes, a los indios mayo, en Chihuahua a los tarahumaras, en Michoacán estaban los purépechas y los tarascos, unos eran pescadores y otros agricultores. Acá en el sureste estaban los olmecas, los mayas justamente, pero había mayas de distinta etnia. Había quichés, lacandones, tzotziles, los mismos mayas, estaban los olmecas, acá en México estaban los toltecas, tlaxcaltecas, los náhuatl, aquí en nuestro estado estaban los otomíes, los chichimecas, pero los más conocidos fueron los mayas y los aztecas. Entonces la cultura prehispánica redondea todas estas etnias y también hacían cultura y entre esa cultura estaba obviamente la música. ¿Cómo conocemos la cultura prehispánica? A través de varias fuentes, por ejemplo, las pinturas murales que dejaron, los instrumentos musicales que se encontraron en las excavaciones, los primeros cronistas que vivieron después de la conquista, muchos eran indígenas que aprendieron a hablar español y junto con los frailes escribieron las crónicas que son una de las bases de la historia que conocemos de nuestro país y los códices. Entonces alguien que investigue qué era un códice y le pongo puntito. Pregunta 2, ¿qué eran los códices? ¿O qué son? Todavía existen algunos. Yo, profe. Profe, yo no encontré algo. A ver, ¿Se lo Michelle. digo? Claro. ¿Sí? ¿Te apellidas qué? Luz. Escrito a los documentos pictóricos o demás realizados como productos culturales de las grandes civilizaciones maya, azteca, mixteca, zapoteca, otomí, purépecha, etcétera, que surgieron y se desarrollaron en Mesoamérica. Muy bien. ¿Te apellidas cómo? Cruz Álvarez. Así es. Profe, yo encontré que son los códices. A ver, la niña de 1 año y medio. Los códices mexicanos se escriben pintando, perdón. Se llaman códices del latín codes, libro, manuscrito, documentos históricos o imágenes realizados como productos culturales de grandes civilizaciones mayas, azteca, mixta, zapoteca, otomí, purépecha, etcétera, que surgieron en el desarrollo de la Mesoamérica desde épocas muy remotas. Se fijaron en esos manuscritos los conocimientos de los antiguos pueblos. Por ello, la información registrada de los códices es la mayor importancia, gracias a sus múltiples contenidos temáticos, que podemos saber directamente acerca de sus logros, avances culturales y científicos, creencias religiosas, ritos y ceremonias, historia, genealogías, alianzas de los señores, nociones geográficas, sistema económico, cronología, etc. Muy bien, ahí está.
Ahí viene Miriam. Sí, la base de nuestra historia de México está contenida principalmente en dos fuentes. Una de ellas es los códices y otra las crónicas que dejaron los primeros escritores de nuestro nuevo país llamado la Nueva España, de la Mar Océano. Ese era el nombre de México en aquellos días. Y los códices es una forma de escribir. Aquí no se conocían las letras. Entonces, la escritura que desarrollaron estas culturas fue a base de pinturas. Por eso se llama escritura pictográfica. Y a través de dibujos mostraron sus ideas. Y los códices hablan justamente de todo lo que Wendy nos platicó. Por los códices conocemos cómo eran las guerras, las ofrendas, los instrumentos musicales, las danzas. Es decir, eran como libros, pero a base de pinturas. Y ahí encontramos dibujos de instrumentos musicales, ceremonias, y los temas eran muy variados. ¿Alguien se acuerda cuáles eran los temas de los códices? Ahorita dije algunos. Temas de que contienen los códices. Muchos originales no están en nuestro país, están en museos de Europa y de Estados Unidos. Aquí tenemos reproducciones. Yo, profe, los temas eran agricultura, cacería, la diosa de la luna, las lluvias y la sequía. Sí, eran códices que desarrollaron temas muy variados. Por ejemplo, el pueblo azteca, los aztecas eran guerreros, por definición. Hacían guerras llamadas guerras floridas para capturar prisioneros y ofrecerlos a los dioses. En este caso a Huitzilopochtli, el colibrí hechicero. Tenían unos templos pequeños que se llamaban teocalis. Ahí sacrificaban a los prisioneros, abriéndoles el pecho y sacándoles el corazón. Palpitante todavía, se lo ofrecían al dios. Metían el corazón en como especie de vasos de barro, como si fueran veladoras. Luego se embarraban la sangre sagrada ya y le daban los cuerpos a la gente para que se los comiera. Todo esto a base de música, de danzas. Ustedes han oído hablar que la danza de la lluvia, la danza del venado, eran Sí. danzas que se practicaban antes de la llegada de los españoles para que hubiera buena cosecha, para que lloviera, para que no hubiera desgracias como sequías. También eran danzas con música de agradecimiento. También eran preparativos. No sé si han oído hablar de la danza del venado. Acá con los huicholes. Sí, bueno, yo sí lo he escuchado, pero no, o sea, he escuchado de nombrar, pero no he escuchado de cómo se toca. Sí, sí, un cuate se disfrazaba de venado y un guerrero cazador lo correteaba. Ese es el tema de la danza, la cacería del venado, y duraban 2, 3 días danzando antes de irse a la guerra, más bien a la cacería, e ingerían una planta alucinógena. ¿Alguien sabe cuál era? A algunos se les pasaba la dosis y los tenían que amarrar. Antes de partir a la cacería danzaban y consumían ese alucinógeno. ¿Han oído hablar del peyote? No. Sí, Ese era lo que consumían, el peyote, un equivalente a los hongos alucinógenos de acá de Oaxaca, de Doña María Sabina, que por cierto venían de todo el mundo en la época hippie a consumirlos. Entonces es un alucinógeno muy potente, una droga, y duraban 3 días bailando, cantando, celebrando, tocando sus instrumentos, y una vez terminada la ceremonia iban a la cacería del venado para el consumo a nivel comunidad.
Muy bien, entonces, déjenme traer la tableta para pasar lista. Van a investigar dos cosas y me van a dejar pasar lista. Apúntale ahí. Investigar el nombre de algunos instrumentos musicales y a qué se le llamaba mitote. Investigar el nombre de algunos instrumentos musicales y a qué se le llamaba mitote. Dejen ir por la tableta para pasar lista. Primero pasamos lista y luego participan. Eh, Vamos a ver, Carlita, Presente. Adriana Barajas, Diego Asís, Pedro Cortés, Pedro, Joshua Cruces, Michelle Cruz, Michelle, Presente. Germán Arturo, Flores Felipe, Jacqueline Flores, Camila, 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 Wendy, Presente. Jesús Israel, Odalis, Presente. Ariela, Sariela, Mildred, Daniel Alejandro, Jiménez Paz, Francisco Manuel Macías, Presente. Luis Gerardo Macías, Presente. Molina Hernández, Jesse, América, Luis Enrique, Presente. Laura Giovanna, Presente. Cristian Marún, Presente. Miriam Saraí, Miriam, Samantha, Jairo, Eduardo, Jessica Marlene Ramírez, Andrea Paola, Presente. Isaías Ramírez, Verónica Itzel, Presente. Marijos,
Marijos, Omar Saúl, Mateo, todo dormido. Valeria Torres, Presente. muy bien. ¿Listo? ¿Quién quiere participar? Yo A ver, Valeria. soy Wendy. Ah, Wendy, perdón. Ya creció. A ver, Wendy. Ideófonos. Son instrumentos musicales que generan sonidos a través de su propio cuerpo al vibrar. Audiófonos. Son instrumentos de aire, entre ellos destacan los siguientes. Membráfonos. Los membráfonos hacen sonido generado por la vibración de una membrana mediante la percusión, flotación o soplo. Entre que lo destacan los tambores de barro prehispánicos, suena golpearlo directamente. Pantatulet, tambor mayor. Hueletlet era un tambor elaborado con un tronco de árbol que se hueca por dentro y se colaba en la piel de algún animal que se estiraba en parte superior. Se podía tocar en las manos o banquetas de la madera. Ok, muy bien. Ahí está su puntito. Ahorita lo platicamos. ¿Alguien más? ¿Qué era un mitote en la cultura azteca? Todavía se utiliza esa palabra, pero viene desde aquellos días. ¿No lo encuentran? Yo, profe. A ver, Michelle. A mí me apareció que membrana transparente que recubre la penca del maguey y que se usa para envolver alimentos. No sé si sea eso. Una parte, sí. ¿No han visto a Mateo? Sí, profe, justo me acabo de meter, perdón, una disculpa. ¿Dónde andabas? Había salido a la calle y apenas venía regresando. ¿Cómo que venías de la calle? Sí, o sea, había salido a hacer unas cosas del mandado y apenas vengo regresando a mi Ya. casa. ¿Todo Sí, bien? una disculpa. Sí, todo perfecto, ahora sí. All right. I like your idea. You know. Thank you. Muy bien. Sí, estamos platicando la cultura prehispánica. Los instrumentos musicales, como ustedes señalaron, eran, por ejemplo, había silbatos de barro. Eh, los, algunos troncos de árbol los forraban con piel de venado y vayan pensando en los instrumentos que tocan los danzantes. Los forraban y con ello producían ritmo. El caracol marino también lo utilizaban. El palo de lluvia que alguna vez dijimos. ¿Alguien se acuerda qué era o qué es? ¿El palo de lluvia? Sí, Es un palo de madera. alguien que se acuerde qué es el palo de lluvia. Pues, es un instrumento. Bueno, no es un, bueno, sí, también es un instrumento que tiene como un tipo, ¿cómo se llama? Como un tipo de, un cono, pero grande, donde va con clavos y lleva lo que es frijol y pues ¿cómo se llama? Bueno, varias cosillas para que se escuche que vaya cayendo como si fuera lluvia. Así es. Muy bien. Sí, alguien más muy bien, Cristian, alguien más iba a completar este instrumento. No, profe, ya encontré tu definición de la palabra mitote. A ver, La palabra mitote es de náhuatl mitotoqui, danzante de ti, ¿qué? De itotía. Bailar es un término de cultura popular mexicana utilizado para designar un problema, tímulo o vocerío. Originalmente se refería a una reunión de brujos, danza de guerra o un baile ritual para los nativos aztecas. exacto, un baile. Sí, ahorita lo explicamos. Sí, el palo de lluvia al voltearse hacia abajo cae como cascada las semillas y lo que contiene y se produce ese ruido simulando una lluvia. Normalmente el palo de lluvia es de madera.
¿Es que? Normalmente es de madera. Así es. Y hay un especialista músico en ese tipo de instrumentos y demás que ahorita van a investigar. No había instrumentos de cuerda aquí en nuestras culturas. Eran de otra índole, ya lo dijimos ahorita, utilizaban las conchas de tortuga también como instrumentos musicales y eh, había templos, lugares específicos para el desarrollo de la música en la cultura azteca. Y el mitote consistía en una danza que se hacía cada cierto tiempo en la que participaban hasta 5,000 personas. Hagan de cuenta el payaso de rodeo, el baile que algunos sacaban en la esquina cuando se acaba la canción. En el mitote salían los danzantes, los que bailaban, pero había un problema. Hay de aquel que se equivocara en los pasos, lo sacaban y ¿saben qué pasaba? Lo mataban. Tenían que ser muy precisos en el baile. Entonces, que era una algarabía, un ruidazo de, imagínense, danzando 5,000 con el ritmo de los cascabeles en los pies, el tambor y demás. Por eso actualmente la palabra mitote es sinónimo de argüende, de ruido. Ya llegó este cuate y armó un mitote por el nombre de la danza que se practicaba en aquellos días, que incluso participaba el emperador y toda la nobleza, como decir ahorita los políticos. Y hay de aquel que se equivocara. Así le iba. A ver, investiguen algunos datos del músico Jorge Reyes. A ver qué sale. Jorge, ¿quién? Jorge Reyes. Ok. Profe, yo, Profe, yo. A ver, Cristian, tú. un músico mexicano nacido en Urupán, famoso por hacer funciones de distintos tipos de música y difundir la música prehispánica a través de sus discos y por haber sido miembro de la banda mexicana de rock progresivo Chacmol. Chacmol. Sí, es una de las figuras prehispánicas. Muy bien, es un músico que se ha especializado en instrumentos y ritmos de la música prehispánica y él ha construido sus palos de lluvia y antes era rockero. Muy bien. Yo, Otros datos. A ver, Wendy. es Jorge Reyes es un músico, compositor, artista, pasajista, sonoro, investigador musical mexicano. Desarrolló su carrera internacional durante los 40 años de su innata curiosidad auditiva. Lo llevó a aprender a tocar instrumentos musicales y sonoros, crear su propia expresión sonora corporal, a experimentar con libertad técnica y conceptual. Todo lo interesó en su vasto universo videable desde distintos géneros musicales. Sus fieles necesidades creativas lo nutrió literalmente a críticas sonoras diversas épocas, utilizando instrumentos, objetos sonoros fabricados en diferentes materiales, geografías y múltiples complejidades tecnológicas, desde semillas vegetales hasta procesadores de sonido. Utilizó para generar piezas de que se percibe influencia de culturas orientales, de pueblos originarios del rock progresivo, el jazz, la música electrónica. Él fue pionero de México, influencias que sumó particular lenguaje artístico que producir crisoles sonoros que fascinan, inquietan e intrigan al mismo tiempo. Muy bien. Sí, es uno de los máximos representantes de nuestro país de la propagación de la música prehispánica y es conocido a nivel universal, obviamente por los que conocen los senderos de la música, ¿no? A ver, de Carlos Chávez, a ver qué sale. Carlos Chávez. Es otro gran músico mexicano. Yo, A ver, Carlos Antonio de Pedúa Chávez y Ramírez, mejor conocido como Carlos Chávez, fue un compositor,
director de orquesta, profesor y periodista mexicano. Fue también fundador de la Orquesta Sinfónica de México. Así es. Valeria Torres. Estoy poniendo puntitos, ¿no? ¿Alguien más que complemente algunas profe. obras? A ver, Yo. Oh, A ver, dice, en sus talleres de composición, Chávez evitaba los tratados convencionales. Los alumnos realizaban sus trabajos con las melodías autóctonas y populares. Se exploraban los instrumentos indígenas y prehispánicos. Y después dice, Chávez se preocupaba por el aspecto científico, artístico de la música popular mexicana. Insistió en que los músicos mexicanos estaban obligados a conocer su tradición, pues de lo contrario no realizarían música mexicana. muy bien, ahí está. Él era también un gran conocedor y aficionado a la música prehispánica y tiene sinfonías con temas prehispánicos justamente, ¿no? Son de los máximos representantes, entre otros. Hay más. Entonces, con esto terminamos y el viernes nos peleamos para el examen del segundo parcial. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Ok. sí, profe. Entonces, terminamos hoy y que tengan un excelente día. Nos vemos. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Hasta luego. Profe, igualmente.